La nieve ya se hace notar en las cumbres navarras sin especial incidencia en la red de carreteras. Ahora bien, esta tarde se espera una importante bajada de la cota que dejará nevadas en 400 metros. Activados los dispositivos ante los riesgos alto y extremo en el centro y en el norte de la comunidad. Y levantada la alerta en localidades como San Adrián, Andosilla o Azagra por la nube tóxica generada tras un incendio en una empresa en Pradejón, La Rioja. Expectación de los vecinos durante la mañana. Aquí han dicho que no, a la hora sí han dicho que cerrarían las ventanas. Que no saldríamos a la calle, que las personas que estén un poco mal, que procurarían no estar mucho en la calle. No me ha asustado. He bajado abajo, estaban los de abajo trabajando y he dicho, mucho mal no habrá. En la víspera de la puesta de largo de la oferta turística de Navarra en Madrid, la capital de España colapsada por la huelga de taxis, incertidumbre ante uno de los eventos internacionales, Fitur, más importantes. Y fin, a 28 días de huelga indefinida en Huertas Peralta, dirección y sindicatos acuerdan la retirada de las sanciones y readmisión de los trabajadores despedidos. El músico y actor Juan Manuel Montilla El Langui expone ante alumnos de Pamplona su compromiso contra el acoso escolar, pide que quien lo vea se pronuncie y no mire hacia otro lado. Los alrededor de 11.000 socios mayores de edad de Osasuna elegirán el nuevo estadio a través de un proceso participativo online y presencial. Una votación sobre la reforma básica o integral que será vinculante y tendrá lugar dentro de un mes.